Hola a todos y bienvenidos de nuevo a despiertatucocina.com. Hoy vamos a preparar una receta que teníamos pendiente y que nos va a servir de base para preparar quesadillas, fajitas o tacos. Estamos hablando, como no, de las tortas de harina que se utilizan para envolverlos. Así que sin más, voy a pasar a mostraros los ingredientes. Para preparar las tortas de hoy vamos a necesitar 250 gramos de harina, sal y agua abundante que vamos a poner rápidamente en el fuego a calentar. Como os decía, la harina que vamos a utilizar es 100% harina de trigo y lo vamos a hacer así porque como resultado da unas tortas muy manejables y muy esponjosas. Sobre todo si es la primera vez que las preparáis, os aconsejo que sea 100%, como os digo, harina de trigo. En caso de que queráis hacerlo con harina de maíz, que también es muy habitual en esta receta, os aconsejaría que utilicéis 50% de harina de trigo y 50% de harina de maíz. Es la manera en la que vamos a seguir teniendo un fácil manejo de la masa, nos va a resultar igualmente una torta suficientemente esponjosa y manejable, pero vamos a tener el sabor añadido de la harina de maíz. Sin más, vamos a pasar a poner el agua a calentar. Lo primero que vamos a hacer, como os decía, es colocar una cantidad abundante de agua en una olla, la ponemos a fuego fuerte y lo vamos a tapar y esperar a que rompa a hervir. Mientras tanto, vamos a coger un recipiente bien amplio y vamos a echar dentro los 250 gramos de harina y una pizca suficientemente amplia de sal. Así. Y en el caso de la sal, como veis, así. Y ahora toca esperar a que hierva el agua. Bueno, como veis ya tenemos el agua hirviendo, así que lo que vamos a hacer es directamente apagar el fuego y retirarla. Ahí está. Tenemos la harina, como os dije, dentro de ese recipiente amplio. Hemos cogido una cuchara de madera para ayudarnos y un cazo para ir echando agua. Lo más importante de este proceso es que no nos pasemos con el agua que vamos a echar. Es mucho mejor quedarnos cortos de agua que pasarnos, porque si no tendríamos que volver a repetir todo desde el principio. Así que ya os digo, con ayuda de este cazo, hacemos un pequeño huequito en la harina y vamos a ir añadiendo agua de poco en poco y mezclándola con la harina. Vamos a necesitar que la harina se quede como una especie de bola consistente, así, poquito a poquito. Vais a ir viéndolo en casa cómo nos va pidiendo más, pero sobre todo, insisto, mejor no pasarse de agua, ir de poquito en poquito. Así. Tened preparado en casa un rodillo y un poquito de harina para, en una superficie bien limpia, ir amasando las tortas. Ya veis cómo va convirtiéndose todo en una masa más o menos compacta. Y bueno, hasta ese punto le vamos a añadir un poquito más y lo vamos a dejar para no pasarnos. Así. Bueno, cuando tenemos una masa, como veis, suficientemente consistente, que hemos conseguido con ayuda de la cuchara, vamos a rebañarla y a coger un poquito de harina, espolvorearlo por encima y terminar de amasar con las manos. Así. Vamos a ir consiguiendo que no se pegue. En el momento en el que consigamos una masa consistente pero que no se nos pega en las manos, hemos llegado al punto perfecto. Ahora lo que hemos hecho ha sido espolvorear en esta superficie, como os digo, siempre mucho cuidado que esté bien limpita, un montón de harina para evitar que se nos pegue en la mesa. Además, hoy os vamos a mostrar un truco para todos aquellos que no tengáis rodillo. Lo que vamos a utilizar nosotros es un frasco que tenga los bordes lisos. Así que todos aquellos que no tengáis rodillo podéis utilizar un frasco y salimos del paso. Cogemos una cantidad de masa que consideremos apropiada para, dependiendo de la sartén que nosotros tengamos. Nosotros, pues fijaos, una bolita como así, más o menos como un albaricoque grande. Y lo que vamos a hacer va a ser, con ayuda del frasco o del rodillo, ir dándole la forma redondeada que deben tener. Debéis tener cuidado, si queréis ayudaros con las manos, de no dejarla demasiado fina, puesto que si no, lo más fácil es que cuando la queramos retirar de la superficie se nos rompa. Así, son menos bonitas que las de las tiendas, pero van a estar muchísimo más ricas. Así, podemos dar la vuelta. Muy bien. Y si somos unos perfeccionistas,
lo que podemos hacer es, con ayuda de un cuchillito, recortar las partes que nos queden desiguales y así lo convertimos en, eso es, una torta mucho más redondeada. Así la vamos a guardar y vamos a repetir el proceso. Vamos a utilizar una sartén suficientemente grande para el tamaño de las tortas, una tapa con agujeritos como esta que estáis viendo aquí, y vamos a tener bien a mano la harina que vamos a utilizar en lugar de aceite o mantequilla que utilizaríamos otras veces para que no se nos peguen en la sartén. Así que hemos encendido el fuego y vamos a echar un poquito de harina por la sartén. Esto hará que es probable que vaya oliendo un poquito quemado a medida que vayamos avanzando en la preparación de las tortas, pero va a ayudar a que no se nos peguen en la sartén. Fuego medio bajo, la harina en la sartén y vamos a comenzar echando la primera torta. Ponemos la tapa y vamos a esperar un poquito. Mientras dejamos la torta a calentar con la tapa para que se haga bien por dentro, vamos a tener una seña muy identificativa de que se está ya haciendo por dentro, que es que nos vayan saliendo burbujitas. Sería el punto perfecto que indicaría que nos ha quedado la masa correctamente y que ya se está tostando por la parte inferior y corresponde darle la vuelta. Parece que está bien hinchadita, como os decía, así que vamos a coger y darle la vuelta. Perfecto. Dejamos que se haga un poquito por el otro lado y la sacamos para continuar. Bueno, después de un ratito comprobamos que se haya hecho por el otro lado, efectivamente. La vamos a sacar. No os asustéis si la harina que echamos en el fondo se nos va quemando un poquito y huele un poco a la cocina. Añadimos más harina y continuamos haciendo nuestras tortas. Volvemos a tapar y esperamos de nuevo. Bueno, así poquito a poquito vamos a continuar hasta terminar con todas. Aquí tenemos listas, después de un ratito en la sartén, tostándolas poco a poco, todas nuestras tortas de harina ya terminadas para servir y rellenar con lo que más os guste. Nos han salido 6 unidades, lo que quiere decir que si vais a calcular para muchos o pocos comensales, debéis tener en cuenta que saldrán más o menos una torta por cada 40 o 50 gramos de harina, dependiendo un poco del tamaño que la hagáis. Desde despiertatucocina.com esperamos que hayáis disfrutado con nosotros, que hayáis aprendido algo nuevo y sobre todo que os animéis a prepararlo en casa. Desde luego estamos seguros que vais a notar la diferencia entre tomaros una quesadilla o unas fajitas con una de estas tortas en lugar de una de las que podemos comprar normalmente en el supermercado. Os dejamos en la parte de los comentarios del vídeo nuestro Facebook y nuestro Twitter por si queréis compartir con nosotros el resultado de preparar vosotros mismos la receta. Así que sin más, esperamos de verdad que os haya gustado y que nos veamos muy prontito. Muchas gracias y hasta pronto.